Alejandro, muchas gracias por venir. De nada. Gusto tenerte. Raro verme a mí delante de un cóctel, de un trago en una barra, raro. Sí, es vodka puro, ¿no? No, ni vodka ni boca, no. La verdad que en Córdoba estamos un poco envidiosos porque no tenemos el efecto que tenés vos cuando vas y haces una crítica, por ejemplo, con el intendente. Fue una cosa rarísima esa, ¿no? Que me llamó la atención todo lo que produjo después. Tengo amigos en Córdoba, tenemos parientes, mi mujer es del barrio General Paz, de la ciudad. Ya no le queda a nadie porque este año murió mi suegro, porque mi cuñado vive en La Rioja, en Chilecito. Pero teniendo amigos en el barrio San Vicente, esto fue muy simple, jugaban Belgrano y River. El día del no gol de Belgrano, que ganó 2-1. Era verano, ¿no? Creo que era marzo, por ahí. Sí, nosotros llegamos siempre 2 días antes, así íbamos a la casa de una amiga de mi mujer que estudió en el Manuel Belgrano, una compañera de ella muy amiga. Nos quedamos a dormir ahí todo y paseamos bastante, fuimos a comer un asado al barrio Las Palmas, o sea, cruzamos la ciudad por la ribera del río. Costanera. La costanera, claro, y pasamos por el Manuel Belgrano, la parte de atrás, la cancha de Belgrano, y estaba todo oscuro, pero me encuentro yo con un amigo, compañero de colegio de acá de Buenos Aires, que me contó que lo robaron porque rompió la punta de eje en un pozo gigante sin luz en el barrio, cerca del Estadio Córdoba, el Chateau del Kempes. Y se tuvo que quedar ahí detenido a las 3 de la mañana. Bueno, una oscuridad increíble. Solo estaba muy bien iluminada la casa de gobierno en ese trayecto por la costanera. Entonces, en el medio del le dije al dueño de casa, al marido de la amiga de mi mujer, Manuel, el doctor Juncos, que iba a decir algo en el partido. Entonces, en el medio del partido, de la nada, dije que qué pena una ciudad tan linda, que uno quiere tanto, que esté tan oscura, que no podía entender cómo en San Vicente había cuadras enteras sin luces. Bueno, nada más, no dije otra cosa. Aguanta el campo, ¿no? Todavía se la banca. Sí, está bueno, sí señor. Lo que no se la banca es la iluminación de la ciudad de Córdoba, ¿eh? Hemos visto una ciudad a oscuras prácticamente. Faltan luces en todos lados, una ciudad descuidada, y es una ciudad tan linda Córdoba. Lo charlamos cuando pasó, me acuerdo, unos días después, un tiempito después en la radio con vos. Sí. Yo te lo preguntaba por lo siguiente. Me parece que es, digamos, un ejemplo claro de cómo muchas veces en la retórica funciona, pero no en la práctica, en la cuestión del federalismo, ¿no? Sí. Y vos lo debes vivir mucho porque viajás y has viajado un montón por este país, laburando, haciendo transmisiones deportivas. Sí. Y es raro, ¿no?, que tenga un efecto tan importante. Digo, por un lado el fútbol, que tracciona, que tiene una enorme popularidad, pero sobre todo si viene alguien de Buenos Aires y lo dice. Porque desgraciadamente, este es un país federal de forma declamativa solamente, es unitario. Yo he tenido discusiones, ya no, pero hace unos años con gente, por ejemplo, íbamos a transmitir a Santa Fe, River Colón. Y había gente que venía de un pueblo a 30 kilómetros, nada más, 25 kilómetros de Santa Fe, con una bandera que decía Colón sos de la B. Y eran de River. Entonces le digo, ustedes tienen un problema. Se la pasan hablando mal de Buenos Aires, pero son hinchas de un club de Buenos Aires y le cantan al equipo de su lugar, que si no fuera por ellos no verían a ese equipo de Buenos Aires, que son de la B. O sea, hay un problema complicado en la Argentina, ¿no? A mí me causa, no me causa extrañeza, porque esto son años y años, pero afortunadamente, ahora con la vuelta de Talleres a la B Nacional, y supongo que algún equipo cordobés más volverá a primera, y con Belgrano estabilizado en primera, todos esos hinchas que eran doble camiseta, de Belgrano y de Boca, de Belgrano y de River, tienen que ser del equipo del lugar. Me molesta sobremanera eso. Sí, igual en nuestro caso te darás cuenta que llevamos más gente que Boca y que Racing. Bueno, está bien, pero digo, no lo entiendo, ¿no? Porque digo, ya que hablamos de tanto federalismo, apliquemos el federalismo en el fútbol también, ¿no? Es muy complicado. Si fuera por los medios de Buenos Aires y si fuera por las grandes empresas, el país sería de Boca y River, nada más. Y los demás, hemos discutido fuerte en algún momento con dirigentes de esos clubes, jueguen un campeonato aparte y todos los demás jugamos otro, y listo, y nos dejan tranquilos, ¿no? Alejandro, el fútbol es un deporte, digamos, un deporte maravilloso, fantástico, y además ha generado una cultura popular, no solo en Argentina, que también es increíble, ¿no? Asombrosa por todo lo que tiene. Pero tengo la impresión de que los medios hacen muchas veces
negocio con la peor parte del fútbol, con el chiquitaje del fútbol, con aquello que no sé si es tan admirable. Yo otra vez charlaba acá con Ezequiel Fernández Mur y me contaba la parte más extraordinaria del fútbol, que era viajar, por ejemplo, llegar a Colombia y que el taxista le hablase de Peckerman y que recordase momentos del fútbol y que hablase de sistemas o que hablase de cuestiones culturales que no tienen que ver con la cancha, con lo que pasa dentro de la cancha, sino con las reuniones en donde se juntaron a preparar comidas 3 o 4 horas antes. ¿Por qué crees que se reduce el fútbol a lo que la camarilla del vestuario, los chiquitajes? Digo, porque de alguna manera es un pescado que se muerde la cola. Sí. Vos hablás con los directores de programación y te dicen, bueno, pero eso es lo que vende, eso es lo que hace falta. Bueno, pero es lo mismo que te dicen los directores de noticias de los crímenes y los asesinatos. En general es un tema cultural. Es decir, el año pasado estuvimos con mi mujer en el norte de Europa, teníamos un familiar en Holanda, ya no lo tenemos, pero lo teníamos, y yo me puse a ver noticieros, noticiero de holandeses, noticiero alemán. En general, está bien que no pasan a lo mejor la misma cantidad de cosas, ni tan, no digo que no tan violenta, porque hay crímenes como en todos lados y robos, pero en menor escala. Pero los noticieros en general tienen una mirada optimista y hasta te diría formativa en algunos casos. Acá no, acá hay en todos lados, y ojo, en los países centrales, cuando se habla de Sudamérica, lo único que aparece es lo negativo también, ¿no? Por supuesto. Pero acá se muestran tantas veces cosas que pasan en el fútbol o en la política o en la vida familiar de todos los días, la vida cotidiana, que se generan emulaciones. Los supuestos especialistas en criminología, después de que hay muchas series de investigación y demás, explican con tanto detalle situaciones que yo creo que son responsables en parte de aumento de la violencia de género, por ejemplo. De tanto mostrar casi didácticamente para unos futuros asesinos o golpeadores o abusadores cómo se pueden hacer determinadas cosas, ¿no? En el fútbol es un poco eso. Se le ha dado tanta entidad a la barra brava que hoy hay muchos que quieren llegar a hacer eso. No toda la gente tiene buenas intenciones también. Y la verdad que bueno, Ezequiel lo sabe bien eso porque lo ha trabajado mucho, ¿no? La relación, la maraña que hay entre los dirigentes del fútbol, los partidos políticos, cualquiera sea el partido, en distintos estamentos, las fuerzas de seguridad, la justicia y los barras y los jugadores y los técnicos y hasta algunos periodistas, sindicatos, por eso es absolutamente imposible de romper. Sí. Cuando vino el especialista de Inglaterra, de Scotland Yard, se quedó más tiempo del que iba a quedarse, recorrió y cuando terminó dijo, muchachos, esto es totalmente diferente a lo que se vive en otros países. Acá hay una industria y una especie de agrupación que tiene una araña que tiene 8 patas que no se puede solucionar. Sí, a la cual algunos teóricos, algunos cientistas sociales que han hecho seguimientos en la cancha, hay varios, suman uno más, y que es lo que se podría denominar el hincha común, ¿no? El hincha común, que es un barra brava en potencia. Que cantan las mismas canciones, digamos. Es interesante porque incluso en las propias transmisiones deportivas, me decían estas personas, cuando hay un gol, se enfoca el corazón. Bueno, pero están acostumbrados, es una gimnasia. Es una gimnasia, digo, pero es, digamos, una convalidación de que desde ahí se ejerce un liderazgo, un control que marca la pauta, que marca el pulso de qué se canta, de cuándo se alienta, de a quién se putea. Pero el hincha de fútbol en general, hoy el público de fútbol tiene muy mayoritariamente, entre 15 y 35 años. Chicos que están acostumbrados a insultar al lado de sus padres, que insultan y no tienen ningún problema. Gente que cree que en el fútbol, a mí me ha tocado ser campo de juego muchos años con Araujo y Macaya en la década del 90, y en la cancha de Boca vos ves los palcos que los tenés ahí, ves otras canchas donde hay foso, por ejemplo, gente que en la semana se comporta de una manera, y en la cancha de fútbol, no de otro deporte, solamente de fútbol, actúa absolutamente desorbitada. Yo creo que es un tema cultural que no le veo mejora, o sea... Tampoco hay demasiada decisión política, según mi punto de vista, Alejandro, porque nosotros hablamos con algunos de los candidatos, con Segura y digamos con el propio Pérez, que intentó ser candidato, y uno, digamos, en el caso de Segura, que es quien está hoy en AFA, no desarrolla no les interesa. Teorías de cómo combatir, y los otros todo pasa, prácticamente poco y nada, ¿no? Bueno, Pérez a lo mejor tiene otra visión, es un dirigente más nuevo en el fútbol, pero no tienen, es muy complicado, en todos los aspectos el tema del fútbol, desde las divisiones más chicas, desde las categorías más chicas
hasta los clubes más grandes. Los clubes más grandes ya tenés industrias armadas que son imposibles de modificar. Las barras bravas han ido a educar a barras colombianas, brasileñas, chilenas. Es un producto de exportación de la Argentina, el Barra, ¿no? Harvard de la siempre, de España. Claro, siempre decimos que si hubiera una nueva dictadura, que por suerte no va a ocurrir porque la derecha ahora es democrática en la Argentina, serían los grupos de tareas, ¿no? Pero bueno, no hay eso. En el año 83, yo me acuerdo, en el 82, perdón, el negro Thompson, que era el líder de la Barra de Quilmes, que fueron a verlo a Grondona para ofrecerse para pegarle a los exiliados argentinos que reclamaban contra la dictadura en España, en el Mundial. Es un tema, no quiero decir inabordable, porque no es la cuestión, pero al mismo tiempo hay que entender que la violencia en el fútbol estuvo siempre. Yo he escrito varios libros sobre historias negras del fútbol argentino y he encontrado casos de violencia hace más de 100 años. Un detalle rápido te doy. Arranca en Rosario, ¿no? La primera muerte creo que tiene el registro. No, está bien, pero hubo incidentes gravísimos. Sin muerte. El primer incidente grave que encuentro, tampoco he podido, no me he sentado en las hemerotecas a buscar cada diario puntualmente, pero en 1909 jugaron Quilmes y Argentino de Quilmes, que era el clásico de la ciudad, y hubo detenidos, un comisario con la nariz fracturada por un palazo. En 1916, el año que viene, se van a cumplir 100 años de la primera Copa América, que se llamaba Torneo Sudamericano, ¿no? Se jugó en Buenos Aires, jugaron Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. El último partido lo jugaban Argentina y Uruguay, empatando Uruguay era campeón. Se jugó en la cancha de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, GEBA, que en ese momento jugaba en la primera división del fútbol amateur, ¿no? Había una tribuna sola, que era una especie de platea oficial, donde iba la gente de traje y las mujeres con ese vestido largo, con miriñaque, creo que se llama, ¿no? Y sombrero. Bueno, fue tanta la gente que fue al partido, se calcula que fueron 15.000 personas, más o menos, que se suspendió el partido a los 10 minutos porque el árbitro, creo que era un jugador chileno, que conocía mejor el reglamento que los jueces que había, tenía a la gente sentada al lado de la línea. El partido se suspendió porque el árbitro dijo no se puede jugar, imposible. La gente prendió fuego a la tribuna de GEBA hace 100 años. A los 3 días se jugó el segundo partido en la cancha de Racing, que tenía también una sola tribuna, terminó empatado y Uruguay salió campeón. Pero quiero decir, ya en 1916 prendieron fuego a la tribuna porque se había suspendido el partido. En la década del 20, cuando ya el fútbol comienza a ser casi profesional, porque los jugadores figuraban como empleados de los presidentes en algún trabajo, el famoso amateurismo marrón que se decía, hubo cantidad de incidentes infernales. O sea, el fútbol permite que en un intercountry, en un intervillas, en un partido de empleados bancarios, en un partido de novena división de chicos de 14 años, en un partido de padres de alumnos en un colegio, se agarren todos a trompadas en cualquier momento, le pegan al árbitro, se peleen contra... No pasa en ningún otro deporte, es un problema. El fútbol es piedra libre. Nada más. Ahora, el acostumbramiento a eso, que nos acostumbremos a chillar, a quejarnos cuando pasa, cuando muere uno, cuando hay, digamos, un hecho... Se hace una mesa redonda, se dice y nada más, no pasa nada. Yo tengo artículos de 1918 donde los árbitros se reúnen y piden que haya menos violencia en la cancha, que los jugadores no finjan las situaciones y que respeten las decisiones de los jueces. Isaac Caswell era un árbitro inglés que fue... Digamos, al principio del siglo hubo descendientes de ingleses, o británicos en todo caso, que dirigían partidos. Después ya se fue todo acriollando, y en el año 37, antes de la Segunda Guerra Mundial, la AFA, que tenía 4 años de existencia, incorporó a Isaac Caswell, que era un árbitro de primera división del fútbol inglés, porque había muchas protestas acá en cada partido, ¿no? Caswell estuvo 3 años, y fue el árbitro que cobró más penales. Cuando se va, antes de que empiece la guerra, más o menos junio, julio del 39, se va en barco a Inglaterra. El diario La Nación, creo que es, le hace una nota y Caswell dice, he visto jugadores maravillosos. Nombra ahí a Masantonio, a Pedernera, no me acuerdo, una lista de varios jugadores muy buenos. Y dice, el único problema que tiene el jugador argentino es que simula permanentemente y eso lo hace dudar al árbitro todo el tiempo y lo hace equivocarse. En el año 39. ¿Cuál es el juego de cartas favorito de la Argentina? ¿Vos crees que tiene que ver con eso? El truco es la mentira. ¿Cuál es la jugada típica del argentino? La gambeta. Yo te digo que voy para allá, pero voy para allá. Claro. La gambeta, el engaño, otra vez. Bueno, yo creo que todo tiene que ver con todo eso. Es muy complicado la manera de... Asimismo, el argentino en otros países es bien considerado porque tiene cierta capacidad intelectual y porque tiene esa mezcla de amor propio, fanfarronada y soberbia
de creerse un fenómeno. El viejo chiste de comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale, ¿no?